Muy buenas tardes, les mando un gran saludo. Mi nombre es Chuy Cruz y vamos a empezar con nuestro webinar. Les recuerdo que estos webinars usualmente los hacemos los viernes a las 11, pero ahorita por cuestión de trabajo y que tengo que ir a una comunidad aquí de Aguascalientes, a Ladrilleras Unidas, y tengo eventos con ellos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no voy a poder hacer las transmisiones de los webinars durante estas 3 semanas. Terminando estas 3 semanas, continuamos, no importa que ya haya comenzado a implementarse la norma, vamos a seguir con estos webinars gratuitos sobre la norma 035 STPS 2018, porque va a ser muy importante, van a surgir más dudas, la gente va a estar implementando ya la norma. Y recuerda, la aplicación de los cuestionarios es importantísima. Los cuestionarios no nos van a servir para conocer rasgos psicológicos de las personas, no es para analizarlo, no está enfocada en la persona. Lo que estamos buscando es conocer la percepción y va a depender del tipo de tu centro de trabajo que digas cuál cuestionario vas a utilizar. Recuerda que tenemos 3 tipos de centro de trabajo, de 1 a 15, de 16 a 50 y de 50 en adelante. El centro de trabajo que más nos piden información son los centros de trabajo arriba de 50 colaboradores, ahí donde tenemos que buscar más información, como lo son los factores de riesgo psicosociales, considerando también la parte de la violencia laboral y también lo que es el entorno organizacional favorable. Entonces ese punto también debe ser bien importante. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos los cuestionarios y más son presenciales, de no tener enmendaduras, rayaduras y que coincidan la lista de asistencia con el número de los cuestionarios. Te recuerdo, los cuestionarios no son anónimos, son confidenciales. ¿Qué significa? Que no podemos estar compartiendo la información con otras personas. En lo personal, yo he visto la practicidad de realizar los cuestionarios vía online. Eso nos ayuda a que los cuestionarios sean mucho más rápido. También hay que ir viendo que, porque a veces se ofrecen productos o servicios en los cuales solamente me ofrecen los cuestionarios, pues ahí también tengo que enfocarme a la parte de la capacitación. Inclusive si ese producto me ofrece la parte de la capacitación, puedo llegar a que ese pago por ese producto sea deducible de impuestos. Y eso también va a ayudar muchísimo a los empresarios, que ese monto que van a erogar respecto a la aplicación de los cuestionarios esté ligado a capacitación, porque si no está ligado a capacitación, pues no va a estar ligado a algo fundamental para la empresa y no lo vamos a poder deducir. Entonces, es importante que también capacitemos a nuestro comité de implementación. Eso también hay que estar muy enfocados, estar capacitando al comité, que no solamente les recomiendo que sea una sola persona, sino sea un grupo de trabajo que me ayude a implementarlo, no solamente a forma corporativa, sino en cada centro de trabajo, porque recuerden que tenemos que tener una política a nivel global, pero el plan de trabajo tiene que ser individual en función del centro de trabajo. No va a ser igual un centro de trabajo con 5 personas a un centro de trabajo con 180 personas. Van a tener sus estrategias diferentes y vamos a poder encontrar cosas diferentes. Vamos a entrar en materia. Quiero platicarles un poquito sobre 3 tipos de multas que nos van a poder llegar y más o menos los montos que oscila esas multas. Por ejemplo, la primera multa va a ser por no adoptar las medidas preventivas para reducir los factores de riesgos psicosociales. Si yo aplico los cuestionarios, pero no hago las medidas preventivas, inclusive los numerales 8 nos da el formato en el cual tenemos que presentar esos proyectos. Es importante tenerlos, porque si no lo tenemos, podemos llegar a tener multas de más de 400,000 pesos por no adoptar las medidas preventivas. Recuerda que el numeral 8 es el que nos va a hablar sobre las medidas de prevención y acciones de control para los factores de riesgos psicosociales y la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, ese sería el primer tipo de multa, el no adoptar las medidas preventivas. De nada sirve que apliques los cuestionarios, de nada sirve que tengas tu política si no adoptaste medidas preventivas. En el segundo ejemplo, en el segundo tipo de multa, es por no haber evaluado a una persona que haya sufrido algún acontecimiento traumático severo y que esté expuesto a un estrés grave y de adaptación. Esa multa puede ser de hasta 250,000 pesos por persona. Pues imagínate, tienes 5 personas, tienes 10 personas que no has atendido. Es importante que
¿Cómo lo vamos a identificar? A través de la guía de referencia número 1, donde vamos a encontrar a las personas que sufrieron algún acontecimiento traumático severo. Si esa persona sufrió algún acontecimiento traumático severo que tiene que ver con el mundo laboral, tengo que atenderlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? La norma me da 3 opciones: que lo pueda atender con el médico de el centro de trabajo, lo puedo atender con un tercero o lo puedo atender con la seguridad social. Entonces, si yo no evalúe a esa persona, y eso lo va a evaluar un profesional con cédula profesional, si yo no tengo ese registro de esa persona que ha sido evaluado, que le estamos dando seguimiento, nos podemos llegar a tener una multa de hasta 250,000 pesos. Entonces, fíjate, ya va una multa de 400,000 pesos. Va otra multa de 250,000 pesos. Y por último, el no difundir la política. El que no hayas definido mecanismos de denuncia, recepción de quejas, no poner a disposición de los colaboradores los resultados de las evidencias, puede llegarte a multar con multas, sanciones de más de 400,000 pesos. Entonces, fíjate, en estos 3 ejemplos ya estamos hablando de 1,050,000 pesos en estos 3 puntos, por no adoptar medidas, por no evaluar a las personas, por no difundir. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención porque en lo fino podemos hacer gastos. ¿Y cuánto cuesta realizar la implementación? Cuesta muy poco comparado con lo que vamos a pagar de multas. Y también es algo que yo le vivo diciendo a los empresarios: no nos enfoquemos en lo que vamos a pagar de multas. Mejor hay que enfocarnos en la parte de la prevención, porque lo importante es generar una cultura de trabajo, una cultura que nos ayude a enfocarnos en lo que sí queremos lograr, en lugar de enfocarnos en lo que no queremos lograr. De que va a haber gente que abuse, claro que sí, va a haber gente que abuse, pero ojalá que sean los pocos. Y si son los muchos, pues me está hablando que hay una cultura muy tóxica en el centro de trabajo. Entonces, ese centro de trabajo, pues está generando un entorno desfavorable. Y eso está afectando a la salud física, mental y emocional de las personas que, sin deberla ni temerla, están enfocados en esa parte. Que el negativo, pues, híjole, pues ya son sus problemas, son sus demonios, pero ¿qué culpa tiene una persona que va todos los días a echarle ganas? Y que tenga que convivir con un jefe de esa forma, o que tenga que convivir con la violencia laboral, ya sea verbal, física o inclusive psicológica. Yo creo que ahí, inclusive, una vez subí un video en TikTok con el lip sync de una frase que dijo Juan Gabriel, que dice que todo aquello que pagas con dinero te sale muy barato, pero todo aquello que pagas con tu salud y con tu vida te sale muy caro. Entonces también nos tenemos que poner a analizar como colaboradores qué estamos dispuestos a pagar. Posiblemente le vamos a invertir en dinero, pues eso sale barato. O sea, todo lo que invertamos con dinero, pues al final de cuentas sale muy, muy barato. Pero ya todo, cuando le estamos metiendo aparte nuestra salud física, mental y espiritual, híjole, ni el gran sueldo que te puedan pagar va a compensar eso. El que estar viviendo por el trabajo, que llegues a tener un fracaso familiar, yo creo que ningún fracaso familiar compensa ningún éxito profesional. Yo creo que los tiempos están cambiando, nos estamos enfocando más en crecer como seres humanos, como personas. Queremos estar en centro de trabajo que saque nuestro mejor potencial. Yo creo que estas nuevas generaciones se están poniendo en cristal para observar. Para mí, eso es lo que es esta generación de cristal. Yo no lo considero que sea una generación que se rompe. Yo lo considero que es una generación que nos puso en un cristal que veamos que los actos que estábamos haciendo en el pasado eran negativos, que posiblemente ya los normalizamos, que es normal que un jefe te grite, es normal que trabajes 18 horas, 20 horas en el trabajo, eso significa que eres un gran colaborador. Pues ya nos están diciendo que no es normal, esa enfermedad, ese sobrepeso, ese estrés cada mes porque vienen las juntas, las revisiones, los formatos, pues no es normal. Qué padre sería que hiciéramos una correcta planeación. Entonces, si ahorita hay una pregunta o duda sobre esos 3 tipos de multas, si me las quieren realizar, ahorita no estamos transmitiendo en vivo, lo estamos grabando. Si hay alguna pregunta o si no, nos podemos esperar hasta el final para hacer esa sesión de preguntas y respuestas. Para mí va a ser un gran gusto. Dice, ¿cómo se puede hacer entrar en razón a los mandos altos?
Pues ahí en función de las multas. Yo me he enfocado que a los mandos altos les duele el dinero. Ojalá que les doliera las emociones o la vida de las personas, pero tristemente se enfocan en el dinero porque pues tristemente es lo único que tienen, dinero. Posiblemente no tienen paz mental, no tienen paz espiritual, posiblemente están divorciados, viven en guerra, pero sí traen un gran carrazo, ¿no? Yo en lo personal, pues ya, yo no me enfoco ya en eso. Entonces, Norma nos pregunta, ¿cómo puedo hacer entrar en razón? Pues una, explicarle las multas que pueden llegar a tener. Ahorita las platicamos, estamos sumando más o menos 1,050,000 pesos en multas. Y estamos hablando por suceso. Si son 2 sucesos, es el doble. 3 sucesos es el triple. Entonces, no creo que solamente vaya a haber un suceso en nuestra empresa. Entonces, tenemos que tener y cuidar mucho esa consideración. Y también será consideración para nosotros. Decir, yo decido estar en una empresa tóxica o decido emigrar. Pero a veces las opciones se me cierran. Híjole, es que si no trabajo aquí, pues no voy a conseguir mi chamba. Y siempre mi sugerencia ha sido, nunca sueltes una rama o una liana hasta que tengas lista otra. Porque si no sería un acto tonto. Soltar una liana, porque después tampoco comemos de amor, tampoco comemos de paz mental. Pero si me dan a elegir, pues yo prefiero 1000 veces la paz mental. Ojalá que con eso haya contestado un poquito tu pregunta, Norma, enfocándonos en los números, también enfocándonos en la parte del beneficio, o sea, qué beneficios va a traer, qué números le va a impactar, va a disminuir la parte de la rotación, la parte de las primas que vamos a pagar al seguro, pues van a ser menos. ¿Por qué? Porque van a haber menos accidente, vamos a ahorrarnos en reclutar al personal, vamos a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes o inclusive, yo lo puedo visualizar así, en un futuro muchas de las empresas que son clientes le van a pedir, oye, tú tienes la norma, estás trabajando con la norma 035. No, pues que no, entonces yo no quiero que tú seas mi proveedor. Entonces, yo estoy visualizando que puede llegar eso. Entonces, posiblemente vamos a perder muchos clientes por no enfocarnos en nuestro personal. Como dicen, candil a la calle y obscuridad de nuestra casa. ¿De qué me sirve que me quieras ofrecer un producto o un servicio si para empezar no lo aplicas con tu personal? ¿De acuerdo? Entonces, es una muy buena pregunta y que da pie a lo que estamos charlando ahorita. Entonces, ahorita quiero mostrarles unas infografías que he empezado a hacer para también utilizarlas en mis capacitaciones. Aquí quiero mostrárselas. Por ejemplo, esta es del numeral número 5, que para mí es uno de los numerales más padres. Vamos a mostrarte un poquito para que lo puedan ver. Es el numeral número 5, las obligaciones del patrón. Todo esto, que es del numeral 5.1 hasta el 5.8, es lo que tenemos que cumplir como patrones. Eso por ahí tenemos que empezar a checar. Por ejemplo, ¿qué es lo primero? Establecer por escrito, implantar y mantener y difundir. Son 4 verbos. Tenerlo por escrito. O sea, no solamente lo puedo tener digital, tiene que ser por escrito, físico. Implantarlo, mantenerlo y difundirlo. Entonces, eso no quiere decir que lo haga solamente en octubre. Este es un proceso de todos los años, todos los días. Recuerda que esta norma se va a aplicar cada 2 años, se va a revisar cada 2 años. Pero también tenemos que enfocarnos en que tenemos que generarlo como una cultura. Entonces, eso es lo primero. En el 5.2 y 5.3, ahí clarifica que tenemos que identificar y analizar los factores de riesgos psicosociales. El 5.2 para los centros de trabajo 2, de 16 a 50. Y el 5.3 a empresas de arriba de 50 colaboradores, centro de trabajo. Y aparte del 5.2, tenemos que agregarle la parte del entorno organizacional favorable. Aprende que el 5.2 y el 5.3 son los factores de riesgos psicosociales y lo vamos a complementar con el 8.2. Ahí van a salir los 9 factores de riesgos psicosociales a los cuales le tenemos que prestar máxima atención, enfocarnos a el entorno organizacional favorable. Y todo eso lo tenemos que difundir. Por ejemplo, el 5.4 es adoptar las medidas de prevención. Eso es lo que nos habla con base y lo dispuesto en lo que es el numeral 8.
5.5, identificar a los trabajadores. Aquí es lo que te hablamos de la primera multa, que tenemos que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Cómo los vamos a identificar? Con la guía de referencia número 1. Durante o con motivo del trabajo. Por ejemplo, si a mí me mandaron de viaje de trabajo a San Luis Potosí y en el trayecto nos asaltan y nos roban, nos quitan la camioneta. Nosotros, los que íbamos ahí, fuimos sujetos a un acontecimiento traumático severo relacionado con el trabajo. ¿Qué va a hacer la empresa con nosotros? Aquí la norma nos dice canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo de la empresa. Aquí me dice ver la guía de referencia número 1. Entonces, eso es algo bien importante y eso lo va a cuidar mucho esta norma, que identifiquemos a los trabajadores. Por eso es la guía de referencia número 1. Usualmente hay muchos empresarios que solamente quieren aplicarla de forma selectiva a un grupo de personas, posiblemente son las que ya tienen identificadas. Mi sugerencia es aplícalo a todos. Pero claro, que tiene que haber acompañamiento, invitar a las personas para que se les capacite en la aplicación de estos cuestionarios, porque me ha tocado que mucha gente se confunde y escribe cosas que no tienen que ver con el trabajo, y eso no me va a dar información confiable. Esa parte debe ser bien importante. Aplícalo al 100% de tus cuestionarios, a tus colaboradores, pero explícales cómo está el tema y que todo tiene que girar con el trabajo. Y te vas a dar cuenta que posiblemente tú tenías identificados a 10 personas, pero son 15, porque 5 nunca te lo informaron, pero sí sufrieron algún acontecimiento traumático severo con referencia a el trabajo. El 5.6, practicar los exámenes y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. El 5.5 y el 5.6 están muy ligados porque si no lo haces va a haber una multa de más de 400,000 pesos. Eso debe ser sumamente importante, bien importante. ¿De acuerdo? También es importante que definamos mecanismos para la recepción de las quejas. Eso va a ser bien importante que definamos ese mecanismo. De nada sirve que tú lo tengas definido, pero no lo das a conocer. O sea, cómo la gente va a denunciar algún acontecimiento o va a decir algún problema laboral. Lo tienes por escrito, lo tienes en carteles, en lo que son tus tableros, de forma visual. ¿Quién los va a recibir? ¿Cuál va a ser el protocolo para recibirlos? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿O le voy a hacer caso al 100% y no lo voy a comprobar? Entonces lo voy a considerar en una cacería de brujas. Y eso en lugar de sumar, pues va a restar en nuestras empresas. El 5.7, difundir y proporcionar información. Eso también es otro punto que si no lo haces, van a haber multas. Hay que difundir la política, las medidas adoptadas, las medidas y acciones de prevención. Una cosa es ya la regué, ahora ¿qué voy a hacer? Y la C es cómo le voy a hacer para prevenir. El D, los mecanismos para presentar quejas, que se parece a lo que estábamos hablando en el 5.6, que son esos mecanismos para la recepción de quejas, que también nos habla el numeral 8.1. El E, los resultados. Tienes que poner a disposición de los colaboradores los resultados. No tienen que estar en roca, guardados. No, los tenemos que tener a la disposición de los colaboradores. ¿Para qué? Para que los puedan revisar. Y por último, ¿cuáles son las posibles alteraciones a la salud? Así como cuando hacemos nuestros cursos de inducción y explicamos los posibles accidentes que pueden llegar a tener, accidentes físicos, pues también tenemos que hacer la alteración a la salud de ciertas áreas, pero que tiene que ver con factores de riesgos psicosociales. Y por último, el numeral 5.8, tenemos que llevar los registros. ¿Qué medidas de control? Los nombres de los trabajadores atendidos por exposición a acontecimientos traumáticos severos y por violencia laboral. La norma es muy puntual y se está enfocando en 2 puntos para atender a los colaboradores. 1, acontecimientos traumáticos severos y 2, la violencia laboral. Ahí es muy clara la norma, los tipos de registros. Y si no lo llevas a cabo, ¿qué es lo que vas a estar ganando? Multas. Eso es lo que estamos platicando de lo que es el numeral
5. Ahorita les quiero platicar un poquito sobre lo que es el numeral, el 8, porque también es uno de los importantes. Dejen ahorita compartir mi pantalla para que puedan ver aquí el numeral 8. Aquí estamos viendo el numeral 8, que también es uno de los muy importantes. Por ejemplo, en el numeral anterior nos hablan del numeral 8.1. Y aquí está. Para la prevención se deberá hacer, y aquí nos dicen varias cosas. Les recuerdo que estos son infografías que he estado haciendo, que yo ya las estoy utilizando en mis consultorías, en las que estoy llevando. Tengo infografías sobre el numeral 5, numeral 8, numeral 7, y también lo que es el numeral 10, para hacer como un checklist. Entonces, ¿qué me dice? Establecer acciones que impulsen apoyo social, difusión de la información y capacitación. Entonces, fíjate, esas 3 cosas me van a ayudar a prevenir. La norma me da mucha información. Lo malo es que yo no lo quiero llevar a la práctica. Apoyo social es escuchar al colaborador. Difusión de la información. Comunicación, amigos. Y por último, capacitación, pero capacitación necesaria para mi puesto de trabajo. B, disponer de mecanismos seguros para la recepción de quejas. ¿Te das cuenta que eso ya lo platicábamos aquí en lo que es el numeral 5, déjame encontrarlo. Aquí, numeral 5.6, que tengo que tener mecanismos para la recepción de quejas. Ese punto también es muy importante. Y por último, dice, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia, capacitación, definición precisa de actividades, participación proactiva y comunicación, cargas de trabajo, jornadas de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, evaluación y reconocimiento. Aquí ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para prevenir. Entonces, si lo podemos enumerar, es apoyo social, difusión de la información y capacitación. Ahí van 3 cosas. También me pide que tenga un mecanismo para recibir quejas. 4 cosas. Después me dice promover el sentido de pertenencia. Vuelve a repetir la parte de capacitación. Ya la tengo en 5. Definición precisa de actividades. Perfil de puestos. Participación proactiva y comunicación. Tenemos 7. Cargas de trabajo equilibradas. 8. Jornadas de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y 10. Evaluación y reconocimiento. Ya me está dando 10 cosas que yo puedo usar para prevenir. Ojo, estos no son factores de riesgo, aunque muchos se relacionan, pero aquí lo estamos viendo en positivo, no lo estamos viendo en negativo. Cuando lo vemos en negativo, la falta de capacitación, que no hay una definición precisa, exceso de cargas de trabajo, malas jornadas laborales, eso es un factor de riesgo, pero aquí lo estamos viendo en positivo. Y son 10 acciones que podemos hacer. Y aparte, quiero que nos enfoquemos en el numeral 8.2. El 7.2 y el 8.2 es nuestra pan de cada día. El 8.2 nos dice, las acciones de prevención. Me tengo que enfocar en el liderazgo. El mal liderazgo es un factor de riesgos psicosociales. Y nos da 5 puntos a evaluar para que los sanemos. Cargas de trabajo excesivas, otro factor de riesgos psicosociales. No hay control sobre el trabajo, otro factor de riesgos psicosociales. No hay apoyo social, no se escucha al colaborador. 4. No hay equilibrio entre el trabajo y familia. 5. No hay reconocimiento en el trabajo. No hay información y comunicación. Mala capacitación. ¿Sí? Entonces, fíjate, y el noveno viene siendo la parte de la violencia laboral. Esos son los 9 factores de riesgos psicosociales que contempla la norma. ¿De acuerdo? Entonces seguimos trabajando la necesidad de aplicar acciones de control, el programa de atención, los tipos de acciones que debemos implementar, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Esto va a estar mucho en función de los resultados que tengas en tus cuestionarios. Y por último, vamos a ver rápidamente lo que es el numeral número 7, que recuerda que el numeral 7 son los qué y el numeral 8 son los cómo. Aquí lo que estamos viendo es la identificación y análisis. Recuerda que los 3 verbos de esta norma son identificar, analizar y prevenir. Son 3 verbos. ¿Qué nos debe enfocar?
factores de riesgos psicosociales, violencia laboral y entorno organización favorable. Entonces, el numeral 7 habla de los dos primeros, que es la identificación y análisis. Y el numeral 8 habla sobre el último, que es la parte de la prevención y el control. Entonces, aquí vamos a ver desde la identificación. En el 7.1 nos desglosa todos los centros de trabajo, del centro de trabajo de 16 a 50 y los de arriba de 50. ¿De acuerdo? Aquí nos pide qué es lo que vamos a identificar. Ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo negativas, interferencias, relación trabajo-familia, liderazgo negativo, violencia laboral. Pues también tenemos que tener mucho en cuenta, porque en total son los 9 factores de riesgos psicosociales que comentamos en el 8.2. Cuando nos enfocamos al 7.3, que es la evaluación del entorno organizacional favorable, tenemos que trabajar sentido de pertenencia, formación adecuada, definición precisa. Si te das cuenta, eso también lo estamos relacionando en la parte de la prevención, porque aquí es identificar y analizar. ¿Cómo identifico? Con los cuestionarios. ¿Cómo analizo? Con los resultados. ¿De acuerdo? Aquí el 7.4 nos dice, oye, tú puedes usar cualquier cuestionario, pero debe tener una validación estadística. Yo les recomiendo, no se metan en camisa de 11 varas, mejor utilicen los cuestionarios que nos proporciona la norma. Eso para mí va a ser mi mejor recomendación. El 7.6 es que tenemos que integrar los resultados de la norma 035 a los resultados y el diagnóstico que realiza la norma 030, la NOM 030. Eso va a ser bien importante. El 7.7 nos habla sobre el informe de los resultados. El 7.8 nos habla de tener a disposición para la consulta. Recuerda, eso es bien importante. Si no lo hago, van a haber multas. Y el último nos dice que cada 2 años nos van a hacer esta evaluación. Entonces, aquí estamos cubriendo lo que estamos viendo en el tema del día de hoy. Estuvimos hablando sobre las multas, que van a ver que hay 3 tipos de sanciones. Ahorita lo voy a recapitular. También estamos hablando del numeral 5, 7 y 8, que son unos puntos muy, muy importantes. Ahorita voy a dejar de hacer la grabación para pasar, si hay algunas preguntas o dudas, que ustedes me las puedan hacer y yo se las pueda responder. Si tenemos esa respuesta en vivo, se las hacemos en vivo. Si no, con mucho gusto se las puedo compartir en otro instante.